Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 5. Estamos estudiando la vida de Cristo. Estamos estudiando la vida de Cristo y nada más me gustaría a mí hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, así muy rápido para recordar. Habíamos comenzado con el primer tema que se llama el cumplimiento del tiempo. En este capítulo que vimos, esencialmente vimos todo lo que rodeó justamente la venida de Cristo aquí al mundo, cómo estaba la situación política, situación cultural, intelectual, situación social y moral, la situación religiosa. Luego llegamos al siguiente punto que fue la encarnación. Recordando aquí vimos el dilema planteado de cómo Dios podía hacerse hombre y cómo ese hombre podía ser Dios. De hecho estudiamos la divinidad de Cristo y su humanidad. La encarnación, cómo fue posible eso, su nacimiento e infancia. Recordando un poco vimos genealogías, anunciaciones, los cantos de alabanza, el Magnificat de María y también el canto de Elizabeth, el nacimiento. Después comenzamos con el quinto capítulo de estos estudios, que fue el inicio de su ministerio público, la presentación de Jesús al mundo. Eso nos venía ocupando, si ustedes pueden ver la primera sección que está marcada en esta parte de aquí, los eventos de apertura. Hablábamos de que el ministerio de Cristo lo podemos bosquejar en un periodo de 3 años y medio, desde su bautizo hasta su muerte y resurrección. Entonces, en esta parte vimos los eventos de apertura, que nos ocuparon 4 meses. Comenzamos viendo aquí el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Cristo, la tentación en el desierto, el testimonio de Juan el Bautista, los primeros discípulos cuando él llamó y su primer milagro, que fue las bodas de Caná. Todo esto lo hemos venido viendo. Llegamos, terminamos, aquí me faltó algo, vamos a pasar al siguiente. Primer ministerio en Judea. Fueron los siguientes 8 meses del primer año del ministerio de Cristo. Todo esto ya lo vimos, es nada más un repaso. ¿Qué fue lo que vimos en este capítulo del estudio? Pues vimos los hermanos del Señor Jesucristo, la primera purificación del templo. Estudiamos también la conversación con Nicodemo y los ministerios paralelos de Juan y Jesús. Después vimos también el tema de Jesús y la mujer samaritana. Recordemos que aquí está Galilea. Ahorita vamos a ver un poco más en cuanto a Galilea. De la zona de Galilea, Nazaret está aquí donde estoy marcando ahora. Él se vino a Capernaum, donde junto a los discípulos, esto va a ser esencialmente el centro del ministerio de Jesús durante el tiempo que va a estar en Galilea. Y viajan, en esta ocasión lo ponemos por este lado, bajan a Jerusalén, donde vemos estos eventos que marcamos aquí, y regresa, dice el pasaje, que le era necesario pasar por Samaria. Normalmente se rodeaba Samaria, pero en esta ocasión pasó por Samaria y se encuentra aquí con la mujer samaritana. Ya regresamos, entonces después terminamos ahí, todavía estamos en Samaria. Recuerden, vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 dice, versículo 40, estamos aquí en Samaria con la mujer samaritana. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él después del testimonio de la mujer samaritana y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ahí nos quedamos, ¿ok? Habíamos dejado a Jesús ahí en Samaria y vamos a continuar entonces el siguiente capítulo, que se llama el primer viaje en Galilea. Ahora vamos a estar ya en Galilea, en la zona de donde Jesús era, su propia tierra. Jesús había nacido en Nazaret, era considerado un Galileo, por lo tanto, y él iba a su tierra. Bien. Ok, ya con esto en mente, dice versículo 43,
Recordemos que se quedó 2 días allí, por eso comienza el versículo 43 diciendo: 2 días después salió de allí, de Samaria, y se fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vamos antes de entrar al pasaje, me gustaría entrar un poquito al contexto de lo que es Galilea. En otro lugar de la Biblia hay algo que no se menciona en Juan. La narración que vamos a ver hoy de la sanidad de este hijo del noble solo aparece en Juan. Pero hay un dato que no nos aparece en Juan. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Esto es en este contexto, cuando Jesús estaba allá en Jerusalén, en lo que es Judea. Dice Marcos 1, 14: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de Jesús fue siguiendo el mismo mensaje de Juan. Venía el reino. Y recordemos que uno de los aspectos del reino era el reino terrenal. Pero bueno, el punto que me gustaría aquí enfocarme es que hubo algo que hizo que Jesús se fuera de Judea, que vemos ahí en Marcos. ¿Se dan cuenta ustedes qué fue? La persecución estaba empezando. Y la persecución que estaba iniciando ya desde los líderes judíos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ahora también había llegado a un nivel donde un político había empezado también a perseguir. Dice que Juan fue encarcelado. ¿Quién encarceló a Juan? ¿Se acuerdan? Herodes. Entonces, con esta situación del encarcelamiento de Juan, marcó el inicio claro de una oposición. Recordemos que el primer año fue el inicio del ministerio de Jesús, pero ahora va a comenzar a gestarse una oposición que en el último año ya va a ser una oposición abierta. El último año lo conocemos como el año de oposición. Estamos por comenzar, si vemos los 3 años, el primer año lo vamos a conocer como el año de inauguración, cuando Jesús se da a conocer, cuando se empieza a hacer famoso. El segundo año, que es el que estamos empezando, es el año de popularidad, pero ya se está gestando también la oposición. Y el tercer año es donde ya abiertamente muchos lo abandonan. En el segundo año vamos a ver multitudes siguiendo a Jesús. Los fariseos molestos, celosos, pero la gente lo seguía. Y el tercer año ya la oposición. Por esta razón, entonces, Jesús sale, se va a Galilea, y Galilea tiene alrededor de unos 100 kilómetros de ancho. ¿Qué me pasó? Ahí está, eso quería. Más o menos del mar de Galilea a lo que es el mar Mediterráneo, tenemos 100 kilómetros de ancho, 50 kilómetros de ancho y unos 100 kilómetros de largo. Es esta zona de Galilea marcada aquí de rosa. Es una zona con algunas montañas. El mar de Galilea tiene algo interesante. El mar de Galilea y el mar Muerto, lo interesante de eso es que se encuentran por debajo del nivel del mar. O sea, son mares por debajo del nivel del mar. El mar de Galilea se encuentra 150 metros por debajo del nivel del mar. O sea, si abrieran un canal de aquí a aquí, se llenaría. Pero las montañas pues hacen que, como no tiene salida, el agua se evapora por el sol y es menos el agua que ha entrado que la que se ha evaporado. Por eso bajó el nivel hasta por debajo, 150 metros abajo del nivel del mar. Y de hecho el río Jordán baja y llega hasta el mar Muerto. Este mar no tiene salida, entonces solamente recibe el agua y ese mar está 400 metros por debajo del nivel del mar. Por eso
como no tienes ninguna salida, se ha vuelto tan salado al punto de que no hay nada de vida ahí. No es posible que albergue vida. Ya en algún momento hablaremos más del Mar Muerto. Alrededor de la laguna de Genesaret o el Mar de Galilea, como lo quieran mencionar, va a ser escenario de muchos de los eventos que vamos a estar viendo durante este tiempo, durante el tiempo que Jesús estuvo ahí en Galilea, que es el capítulo que estamos por comenzar, primer viaje en Galilea. ¿Cuánto duró este viaje? Estamos hablando de que va de un periodo de 16 a 18 meses, más o menos, todo este tiempo que estuvo ahí en Galilea. Perdón, de 6 o 8 meses, confundíme algo aquí, de 6 a 8 meses. Vamos a considerar y vamos a ver muchos eventos. Yo creo que así como Jesús tardó 3 años y medio en su ministerio, estábamos platicando ahí con Jorge, ¿verdad? Vamos a tardar como 3 años y medio viendo la vida de Cristo, así que más o menos vamos a terminar en tiempo, digamos. Vamos a regresar al pasaje. Juan capítulo 4, versículo 44, dijo Jesús que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahora, parece ser que esto fuese una contradicción, ¿no? Porque si no tiene honra en su tierra, ¿por qué va allí? Hay algunas razones. Fíjate, en primer lugar, Jesús no fue a Nazaret. Hay algunos que piensan que a eso se refiere con su propia tierra. Y de hecho regresa a Nazaret, pronto vamos a ver a Jesús en Nazaret, pero no enfrentó sino solamente oposición allí, en ese lugar. Voy a pasar estas láminas para avanzar. Aquí ya vimos acerca de Galilea, vimos algo de información. Mira, aquí tenía el otro mapa que había perdido. Y vamos a ver el tema de Jesús sanando al hijo del noble. Galilea misma era su tierra. Eso parece como una paradoja, decíamos. ¿Por qué? Porque si no tiene honra en su tierra, ¿a qué va? Pero precisamente tenía que ir ahí. ¿Por qué? Porque si se quedaba en Judea, esa es una de las razones, si se quedaba en Judea, ¿qué iba a pasar? Ya había oposición de los líderes. ¿Y dónde están los líderes judíos? En Jerusalén, en Judea. Entonces seguir trabajando ahí podría llegar a precipitar la crisis final, la cruz. Y Jesús tenía todavía cosas por hacer, así que sale a un lugar donde no habría sido tan notorio su ministerio. Por otro lugar, entendemos algo también, no sé si a ustedes les ha pasado, pero esta es una gran verdad para nosotros a veces. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Les ha pasado a ustedes? Que si hay un lugar donde es difícil compartir, es en la familia. Pero de hecho también dice la Escritura que el que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? El que no cuida a su propia familia, ¿cómo va a cuidar a la iglesia? Entonces, es verdad que si hay un lugar difícil para hacer ministerio, es el hogar. Y muchas veces nos es más fácil decir, ok, pues que si están rechazando el cielo, pues no sé, si hasta pensar pues que se vayan al infierno si quieren. He conocido algunos cristianos que terminan ya mandando al infierno a su familia diciendo yo me voy. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que tu testimonio comience en tu hogar. Si nosotros vamos y vemos la comisión en Hechos 1:8, ¿qué dice? Me seréis testigos. ¿Dónde comienza? En Jerusalén. ¿Dónde estaban los discípulos? En Jerusalén. Luego, en toda Judea. Luego, alcanzamos Samaria y al final, lo último, la tierra. Pero ¿dónde comienza el testimonio? En tu casa. Porque tu casa es donde realmente te conocen. Y hay veces que pensamos, no, es que mi familia saca lo peor de mí. Si me trataran como mis hermanos como mis amigos, ¿no? Y a veces pensamos que me la paso mejor con mis amigos. Porque en mi casa, los jóvenes dicen, mi papá no me entiende,
no, mis papás no quieren saber nada de mí, nada más me castigan, son muy enojones. Y a veces he escuchado a veces que dicen, ojalá tú fueras en casa como te portas afuera. Y pensamos que el hogar es un infierno. Miren, el hogar muestra quiénes somos y somos pecadores. A veces en el hogar llegamos a hacer cosas que jamás pensaríamos que haríamos. Como que yo no conocía esa área de mí. Pero ¿sabes? No te olvides de que potencialmente eres la peor persona del mundo porque eres pecador. O sea, si tu naturaleza que está en ti la dejaras dominar tu vida, sin problema podría ser peor que Hitler. Porque eso potencialmente está en nosotros. Así que es nuestra lucha. Y tu hogar te va a mostrar lo que eres. Y ahí con la relación con tus papás, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ahí se muestra quién eres y con qué tienes que trabajar. Yo le digo a los jóvenes muchas veces, sí, seguramente inician una relación de noviazgo y se la pasan muy bien con el novio o con la novia, pero ¿sabes una cosa? De la forma en que tú tratas a tus padres, o te relacionas con ellos, o tienes conflictos con ellos, será la misma forma en que tú vas a tener problemas con tu pareja, con tu esposo. Y a lo mejor en el noviazgo no los hay, pero espérense que vivan juntos y va a haber esa misma forma, ese patrón de conducta del hogar, se lleva al siguiente hogar. Así que es tiempo de que empieces a darte cuenta quién eres. No es que tus padres saquen lo peor de ti, no es que tus hijos saquen lo peor de ti, es que ese eres tú. ¿La culpa quién la tiene? ¿Lo tienen tus papás? ¿Lo tiene tu esposa? ¿Lo tiene tu esposo? No, está dentro. Y es con eso que tengo que luchar. No hay profeta sin honra, sino en su propio hogar. Y muchas veces sabes que si hay un lugar difícil de compartir, es justamente a los que conocemos, los conocidos, la familia. A veces aún los conocidos de la familia, los amigos de la niñez. Nos cuesta predicarles a esos compañeros nuestros que estuvieron con nosotros durante la infancia, la adolescencia. A veces por diferentes razones, puede ser el mismo orgullo, puede ser la familiaridad, pero sabes, ellos tienen que conocer lo que Dios hace en ti, porque es el primer lugar para empezar. Jesús fue allí y dice el versículo 45, avanzamos al siguiente punto, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Obviamente no se refiere a recibieron como aquel otro pasaje que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibieron aquí no tiene que ver con le recibieron como Salvador, le recibieron en su corazón, no, le recibieron, tiene que ver con la acogieron con gozo. ¿Y por qué le acogieron con gozo? Ya lo conocían, pero si era conocido Jesús allí en Galilea, ¿por qué ahora sí le reciben con gozo? ¿Qué dice el versículo? Dice, vino pues Jesús, versículo 45, cuando vino de Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Así que habían ido juntos, vieron lo que Jesús había hecho allá, muchas señales y milagros, de las cuales muchas no se cuentan en los evangelios. En los evangelios, ¿cuáles estudiamos? Que sacó a latigazos a todos no fue una señal milagrosa, agarró un látigo y sacó a todos del templo, ¿te acuerdas? Y luego se encontró con Nicodemo, pero no vemos que se narren señales, así que evidentemente hubo muchos otros milagros que no están escritos aquí. Y así fue entonces que le reciben ellos contentos. Hay otro pasaje, nada más menciono, por ejemplo, en Juan 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio, pues sabía lo que había en el hombre. Hacía señales, la gente decía que creía, pero Jesús no confiaba en ellos. Y yo no sé si
hoy, ¿qué pensaría Jesús de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? Es decir, dices que crees. No, estamos aquí porque le decimos que creemos en Dios. Yo creí en Él y soy salvo, voy al cielo. Pero el punto es, tú confías en Dios, pero Dios confía en ti. Es decir, cuenta contigo. Y aquí dice que Jesús no se fiaba de ellos, en Juan 2:24. Mira, el contraste ante todo esto. ¿Por qué dice que creían en Jesús ellos? Porque veían señales. Y lo mismo ocurre aquí. ¿Qué habían visto allá en Galilea? En Judea, perdón, los galileos. Señales. Me voy a adelantar un poquito nada más para que veas un versículo. Juan 4:48. ¿Qué dice? Véanlo. ¿Qué dice Jesús ahí? Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Así que Jesús está de alguna manera aquí mencionándoles cómo era su tipo de fe. Era una fe que buscaba ¿qué? Una fe por conveniencia, ¿no? Buscaba autosatisfacción de su propia necesidad. Yo creo, ¿por qué? Porque lo necesito. Y de pronto así somos, o sea, somos y tenemos, como decían algunos, un Dios bombero, que le llamamos para que venga a apagar los incendios de nuestra vida, que venga a salvarnos de las crisis, porque ahora sí explotó todo y necesitamos que nos venga a ayudar. Y acudimos a Él solo para que Él solucione lo que nosotros destruimos. Pero mira, es verdad que Dios puede venir a solucionar lo que has destruido, es verdad. Pero qué triste es cuando la gente sencillamente vino Dios, ayudó, arregló todo y ya, se olvidan de Dios. Y esto es lo que estaba pasando. De los milagros que vemos aquí en el Evangelio de Juan, hablando de estas señales, el evangelista Juan se centró en 7 milagros. Habla de que hizo muchos milagros, pero son 7 los que narra. Algunos de ellos solamente Juan los narra y no los encontramos en otros evangelios. Estos 7 milagros los seleccionó Juan para probar quién es Jesús, que Jesús es Dios, que Él tiene autoridad, que Él tiene poder en tu vida para cambiarla. Y las coloca en un orden específico. De hecho, ¿cuál fue la primera señal que Jesús hizo? Cuando convierte el agua en vino. Y no sé si recuerdas las palabras del evangelista Juan, que dice, este principio de señales hizo Jesús en Galilea. ¿Recuerdas? Y fíjate, después llegamos a Juan capítulo 4, Jesús hace una señal más, y si bien ya sabemos que hizo otras señales allá en Jerusalén, mira lo que dice el versículo 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Así que, aunque había otras, el evangelista escogió específicamente 7, por una razón. Porque estas 7 muestran quién es Jesús, muestran su poder, pero también muestran un cuadro de la salvación. Mira, las señales del evangelio de Juan. ¿Qué hizo primero? Convierte el agua en vino. Y voy a mencionar aquí, fíjate, ¿recuerdas cómo sucedió esto de convertir el agua en vino? Recuerda la historia. Viene María y le dice, ya no hay vino. Y avanzando un poquito en la historia, llega un momento donde Jesús da instrucciones y dice lo que tienen que hacer. ¿Qué hacen los sirvientes? Obedecen. Llenan las tinajas, sacan, llevan el agua al mayordomo, al maestresala, prueba el agua y era vino. ¿Cómo se logró ese milagro? En base a la palabra de Cristo. Obedecieron la palabra. El segundo milagro es el que vamos a analizar hoy. Sana al hijo de un noble. En este caso, vamos a ver cómo la salvación es por fe. Jesús no fue a ese lugar.
Y vamos a ver un progreso en la fe de este noble, el cual al principio decía, ven, desciende, pero finalmente su fe fue creciendo. Luego Jesús sana al paralítico, la salvación es por gracia, alimentación de los 5,000. A partir de la alimentación de las primeras 3 señales muestran cómo la salvación viene al pecador, es decir, por la palabra, por fe y por gracia. Las siguientes 4 señales muestran resultados de la salvación en ti. ¿Qué trae la salvación? ¿Qué debe de traer? O sea, para que no te quedes nada más con tu Dios bombero. ¿Qué debe de traer? ¿Cómo se debe manifestar la salvación en tu vida? Primero, satisfacción. Tu vida debe estar satisfecha en Cristo, en Dios. Y cuando estás buscando satisfacción en el mundo, no te va a funcionar. Después, cuando calma la tormenta, muestra cómo Jesús trae paz. Tiene que haber paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde tu corazón. Cuando Jesús sana al ciego, hablamos de que la salvación trae luz. Y en ese sentido ya, si bien hablamos, la luz puede significar salvación, también habla de iluminación, habla de comprensión. El ciego que no veía, ahora ve. ¿Y quién da la luz? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice en otro pasaje que la palabra es una lámpara a tus pies. ¿Y para qué sirve una lámpara? Para iluminar tu camino, para que no tropieces. Y finalmente, resucita a Lázaro, la resurrección trae vida. Hablando de una vida abundante. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Se están mostrando resultados de la salvación en tu vida? ¿O tu Dios es un Dios de emergencias, un Dios de bolsillo? Si lo ocupas, lo sacas. Si no, ya lo guardaste. Cada uno de estos milagros revelan que Cristo es Dios. Estas señales también sirvieron como oportunidades para los discursos en las entrevistas de Cristo. Por ejemplo, cuando viene Nicodemo, Nicodemo vino porque él vio las señales que había hecho. Ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando Jesús curó al paralítico, ahí en Juan 5, se dio lugar por esa curación al discurso de Juan capítulo 5, versículo 10 hasta el 47. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, esto da lugar al discurso de que Jesús es el pan de vida. Había alimentado con 5 panes a 5,000 personas, pero ahora Él era el verdadero pan de vida, satisfacción. Eso es como ver un poco el contexto de todo lo que son las señales. Regresando al tema de Galilea y la sanidad del hijo del noble, les comentaba yo que vamos a estar viendo cómo avanza la fe de este hombre. Recordemos que las primeras 2 señales ocurrieron en Caná de Galilea. En Caná de Galilea fue donde Jesús transforma el agua en vino. Y aquí es donde Jesús sanó a este hombre. Objetivo del milagro. ¿Para qué Jesús hizo ese milagro? Leamos. Versículo 53. Dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué dice? Y creyó. El propósito del milagro era producir fe. Vamos a leer, para entrar un poquito en la historia, los primeros versículos. Versículo 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Dónde está? Ubiquémonos aquí en el mapa. Aquí está Caná, acá está Capernaum. De Capernaum a Caná de Galilea estamos hablando de una distancia en línea recta de 30 kilómetros.
30 kilómetros, es de aquí a Bernal, por carretera, no recto. Esa es la distancia, así que él escucha, estando en Capernaum, escucha y va y viaja hasta Caná de Galilea a pedirle que venga a sanar a su hijo. Así que el funcionario, ¿tú qué crees? Para empezar, este funcionario, evidentemente un funcionario de la corte del rey Herodes, ¿tenía fe en Jesús, sí o no? Tenía fe, tenía cierta fe, si no, ¿para qué va? ¿No? ¿A qué voy a buscar a un doctor que no creo que va a curar? Así que tenía cierta fe. Pero la fe fue creciendo. Evidentemente no tenía la misma fe que aquel centurión que mandó a buscar a Jesús y le dijo: no es necesario que vengas, solamente di palabra y mi siervo sanará. Así que tenía fe, no tanta como el centurión, pero claro que yo creo que tenía más fe que aquel otro hombre que le dijo que quería que Jesús sanara a su hijo y le dijo: ¿crees?, le pregunta a Jesús. Y el hombre contestó: creo, ayuda a mi incredulidad. Así que vemos aquí tres hombres, uno con muy poquita, otra con más, este hombre con una fe intermedia y otro con más fe. ¿Cómo está tu fe? Si tú te das cuenta, Jesús no te está pidiendo que tengas una fe enorme, como una montaña. No te pide ni siquiera que tengas una fe como una nuez. Te pide que tengas una fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza. ¿Qué característica menciona Jesús del grano de mostaza? Que colocada en un buen lugar se transforma en la más grande de las hortalizas. Así que no es el tamaño de tu fe lo que importa, porque pasa mucho que la gente viene y quizás te ha pasado a ti que algunos de tus amigos, vecinos o familiares vienen y te dicen: por favor, ora tú a Dios por mí, porque tú estás más cerca de Dios. Es bueno que vean eso, pero llega un punto donde hasta uno se siente humillado diciendo: o sea, mi fe no es grande, le falta mucho a mi fe. Señor, fortalece nuestra fe. Y a veces miramos a otros y a veces los mismos hermanos. Yo creo que es bueno que acudamos a solicitar oración unos por otros, pero quiero que sepan ustedes también que yo no considero que mi fe sea enorme. Qué mucha fe tengo yo. No, mi fe sería mucho menos que un grano de mostaza. Nada más colócala en un buen lugar. No se trata de tener más fe, y como el pastor tiene más fe que tú, si el pastor ora, sí lo oye a él, pero a ti no te oye. No se trata de eso. Se trata de colocar tu fe en el lugar correcto. ¿Cuánta fe tienes? Todos tenemos fe. Vivimos por fe. Aprendemos por fe. Vamos a la escuela y nos dicen que Cristóbal Colón vino y descubrió América. Pero si tú no viste, ¿cómo lo crees? ¿Por qué lo crees? Por fe. Así que vamos a la escuela y por fe aprendemos. Comenzamos a aprender y hay veces que podemos comprobar cosas. Me enseñan las tablas de multiplicar y yo pues ya entiendo yo que 2 por 2, 4 y lo puedo comprobar. Pero hay muchas cosas en la escuela que no compruebo, que sencillamente tengo que aceptar por fe. Y hay veces que acepto por fe y después puedo llegar a comprobarlas. La fe es esa. Tú llegaste y te sentaste en una silla. No sé si alguno de ustedes se tomó el tiempo de revisar si no estaba acerruchada la silla o si a lo mejor estuviera ya débil. No, yo no vi a nadie revisando su silla antes de sentarse. Llegó y se sentó. ¿Por qué? Cada uno de nosotros confiamos. ¿Confiamos en qué? En la silla. Y depositamos literalmente nuestra fe en esa silla. Y algunas veces depositamos la fe y en la silla en la fe y nuestra fe nos falla, porque la silla se abre y terminamos en el suelo. Pero ¿sabes qué? Vivimos por fe. Te subes a un avión o a un camión y ejerces fe. No vas y revisas al chofer: a ver, sópleme para ver, enséñeme su licencia de manejar.
Cuando te subes al avión, ¿te has preguntado si el piloto tendrá licencia para manejar aviones? Platicábamos el otro día ¿se acuerdan ustedes de Isaías, el piloto? Hubo un tiempo que se le venció la licencia y decimos, entonces te va a perseguir un avión patrulla y te va a detener. Eso lo bromeamos un poquito, pero son cosas que a nosotros no nos preocupa si el piloto tiene o no tiene licencia. Nos subimos, nos sentamos y confiamos. La fe la ejerces diariamente y tienes fe, tienes mucha fe. Te subes en un automóvil, si no sabes si le revisaron el sistema de frenos, tienes fe. Esa fe que tienes basta, es suficiente. Evidentemente Dios la va a fortalecer en la medida que tú ejerces fe. Esa fe crece, pero ya tienes la fe que Dios requiere. No necesitas más fe, solamente ponla en el lugar correcto. Este hombre escuchó de Jesús, tenía fe, quizás no mucha porque la vamos a ir viendo cómo crece, y su fe depositada en el lugar correcto dio fruto. Veamos el avance de esta fe. Primero, la fe que brota de su necesidad. Vamos. Según yo lo hice con letras grandes, miren ustedes. Así que ahí dice la fe que brota de su necesidad. Yo creo que a partir de aquí no nos va a servir mucho la lámina porque nada más son esos puntos, así que si quieren podemos apagar el cañón. No sé si está por ahí el control. Y yo les cuento, aquí están los 3 puntos, el primero, segundo y tercero, así que no se van a alcanzar a ver, según yo los había agrandado y parece ser que algo pasó ahí. Pero bueno, había una necesidad. Versículo 46 y 47, dice que él escuchó, fue, versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que fuese con él. Su hijo iba a morir y estaba en Capernaum, así que viaja esos 30 kilómetros mostrando este hombre 2 cosas particularmente. Un favor, Goyo, me pones también el cronómetro acá para ir viendo cómo voy, con duplicar pantalla, nomás si quieres. Vio 2 cosas, o muestra 2 cosas. Primero, mostró el amor que tenía su hijo. Todos tenemos amor, y cuando nos tocan algo, particularmente nos tocan a nuestra familia, evidentemente sí hay algo que nos duele, y de pronto este hombre, viéndose en una crisis, tuvo que acudir a Jesús como el apagafuegos, como el bombero. Así que le pide que venga. Y mostró, en segundo lugar, un respeto hacia Cristo, porque él vino a buscarlo. Versículo 48, entonces Jesús le dijo, evidentemente esto es un reclamo directo de Jesús hacia este hombre y hacia los que le acompañaban, diciendo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué significa esto? Lo que hoy muchos dicen, ver para creer. Y como ya les he dicho, eso no es científico, no es válido. Si yo dijera ver para creer que Cristóbal Colón descubrió América, jamás creería que Cristóbal Colón descubrió América. No aprendería de los errores del pasado, de la historia, de lo que otras personas me cuentan que sucede, porque yo no he visto. No creería en el aire porque no lo veo. No creería, no podría ser ni siquiera científico que alguien me diga, yo no creo en los átomos porque no los veo. No creo en los microbios porque no los veo. Así que todos tenemos fe. El Señor tuvo que humillar primero a este hombre diciéndole, si tú no ves señales, no crees. Y ¿sabes que Dios te tiene que humillar muchas veces para que tu fe crezca? Dios tiene que hacer algo para humillarte, tiene que quitarte aquellas cosas en las cuales confías. Confías en la situación económica que tiene, en los ahorros. ¿Sabes que Dios te puede quitar los ahorros así? Una enfermada, una hospitalizada, y sabes, ya hemos escuchado de cuánto cuánto te gastas tú en un mes en el hospital o un familiar. Dios te puede quitar todo en un segundo.
Las señales apuntan hacia el poder de Cristo. Y muchas veces Dios tiene que humillarnos para que entonces pueda darnos su misericordia y para que veamos que fue Él. Las señales nos deben de llevar justamente hacia quién es Cristo, a su misericordia. Nos deben de mostrar su persona. Y entonces, al ver las señales que Dios hace en nosotros, el resultado que Dios espera es que te entregues a su señorío, que te entregues mostrando que tú le quieres servir. A veces, si solamente te quedas con que yo soy salvo y tu fe te salvó, pero tu fe no te lleva a santidad, no te lleva a servicio, eres como esos hombres que solamente veían señales y querían a Jesús que les ayudara. Si tu fe es real, es verdadera y crece, debe crecer tu compromiso con Cristo también. Esto lo vemos, como decía yo, versículo 49, que le dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Él tenía fe, pero no creía que Jesús podía curarlo a distancia. Tenía que ver quizás un contacto físico. No sé, esperaba quizás algo espectacular, como aquel Naamán, el sirio, ¿se acuerdan de él? Hay un profeta en Jerusalén que te puede sanar. Le dijeron, vamos, y lleva regalos, llega con él. Y ni siquiera el profeta Eliseo ni siquiera salió de su casa. Venía a verlo y llega el siervo y le dice el siervo a Naamán: dice el profeta que vayas y te laves 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué? ¿No me va a recibir? No, que vayas y te laves. Y se dio la vuelta bien enojado y ya iba a su tierra. Y le dicen: Señor, pero si nada más te está pidiendo que te laves, hazlo. ¿Qué no hay mejores ríos allá en Babilonia que este río mugroso del Jordán? Pero hazlo, está bien. Fue y se lavó. Pero ¿sabes qué decía Naamán el sirio? Decía: yo creía que él iba a salir, que iba a clamar a su Dios, que me iban a poner las manos, que iba a suceder algo espectacular. No sucedió eso. Tuvo por fe que ir, había fe en Naamán en que tuvo que viajar hasta a verlo, pero tuvo que ejercer más fe todavía en irse a lavar en un río que él consideraba mugroso. Muchas veces Dios obra así y queremos que Dios obre con grandes señales y no lo hace. Este hombre quería que Jesús fuera con él, que hubiera, no sé, algo espectacular. Pero ¿qué le contestó Jesús? Versículo 50. Ve, tu hijo vive. Así que estaba él allá en Caná y le dice: ve, tu hijo vive. Quizás él no creía que Jesús podía sanarlo a distancia, pero aquí este hombre, muy parecido a lo que pasó con Marta. ¿Te acuerdas cuando Lázaro murió? Desciende pronto porque Lázaro está enfermo. Y luego viene Jesús. Si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Nuestra fe, en lugar de que nuestra fe sea un canal para el poder de Dios, termina nuestra fe limitando el poder de Dios. Y no es que Dios sea menos poderoso porque tú tienes menos fe, pero Dios en su soberanía y poder eligió obrar en respuesta a tu fe. Así que la fe brotó de su necesidad, pero en segundo lugar, versículo 50, brotó de la palabra. Fíjate, versículo 50 al 52, dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Mira, hubo fe porque fue y le buscó. Pero ahora la fe creció porque ahora fue una fe que brotó de la palabra cuando le dijo: ve, tu hijo vive. Así que creyendo en estas palabras, él se fue. Y de esa manera Cristo nos salva, al poner su fe en la palabra. Cuando él dice: si tú crees en él, serás salvo. ¿Tú has creído? Jesús dijo que eres salvo. ¿Lo crees?
¿Y qué te lleva a hacer eso? A sentarte y decir, ay, qué padre, soy salvo. ¿O te lleva a agradecerle? Si tu fe realmente responde a esa señal, si tu fe realmente cree en la salvación, tu vida tiene que cambiar. Cristo lo dijo, yo lo creo. Eso resuelve todo. Así que le dicen, ayer preguntó, dice versículo 52, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7 en el horario judío estaríamos hablando como la 1 de la tarde. Esto indica que este hombre se quedó en Caná. Varias razones pudieran haber sido. Caminar 30 kilómetros a paso de común y corriente, no de un atleta. Yo puse el GPS y dije, de aquí a Bernal, ¿cuánto hago caminando? 30 kilómetros. Y me dijo el GPS que eran 6 horas caminando. Así que si era la 1, podría llegar alrededor de las 7. Si él inmediatamente se hubiese ido. A veces no era muy seguro viajar a esa hora. Por otro lado, si era un oficial del rey y venía con carros o caballos, ese viaje en lugar de 6 horas podría haberse hecho en 3 horas. Entonces, ¿por qué se quedó el oficial hasta el otro día? Porque es ayer a las 7. Muy probablemente él quiso seguir escuchando a Jesús. Eso mostró más evidencia de la fe. Esto demuestra que tuvo una fe real, porque no se apresuró para averiguar si realmente Dios cumplió su palabra. Así que la fe tenía necesidad y respondió a esa necesidad con fe. Luego hubo una fe más fuerte que brotó de su palabra, pero finalmente la fe creció. Fíjate, la pregunta aquí que yo podría hacer, ¿cuándo el noble creyó? ¿Creyó cuando escuchó de Jesús y fue? ¿Creyó o no creyó? Sí, claro que creyó, sino a qué fue. Pero dice en el versículo 50 que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y el hombre qué? Creyó la palabra. Pero dice en el versículo 54, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y habiendo entendido eso, dice, y creyó él con toda su casa. Este hombre creyó 3 veces. No es que fue salvo 3 veces. Pero sabes que yo he creído en Cristo, pero muchas veces tengo que creer hoy. Creí ayer, pero la fe de ayer no te alcanza para hoy. Evidentemente, creer en Cristo para salvación es ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Porque Él murió una sola vez para siempre por mí. Pero día a día la fe se fortalece. Una fe que brotó de su necesidad se transformó en una fe que brotó de la palabra y terminó siendo una fe que creció por la experiencia personal. Dios te va a mostrar constantemente cosas para decirte, aquí estoy yo contigo. No olvides esas cosas. ¿Qué ha hecho Dios últimamente contigo para decirte, no estás solo, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, te estoy protegiendo? ¿Qué ha hecho Dios? No lo olvides. Así que recuerda esas pequeñas cosas o grandes cosas que Dios hace. Quizás anota, haz tu cuaderno, yo conozco gente que lo hace, su cuaderno de milagros personales, los milagros que Dios ha hecho conmigo. En la hora silenciosa hay algo parecido que se llama respuestas de oración. No sé si tú has hecho eso, de hacer una lista de oración y palomear cuando Dios ya te respondió. Y eso debe fortalecer tu fe. La confianza en la palabra de Dios que trajo, dice el versículo 53, creyó él con toda su casa. Así que evidentemente, como dice Romanos 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. No me había percatado yo de eso, como dice, gozo y paz en el creer. Esa es la forma en que están las palabras aquí. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Falta gozo en tu vida? ¿No hay paz? Quizás no hay fe.
Cuando le dijeron, ¿tu hijo vive?, este hombre no se sorprendió. Sencillamente preguntó cuándo era, en qué momento fue cuando él se sintió mejor, y verificó que la palabra de Cristo se había cumplido. Como resultado, toda la familia creyó en Cristo. La fe vino por el oír, y el oír la palabra de Dios. Versículos, Juan, el último versículo, Juan 4:54, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando se fue a Galilea. Pensando en esto, muchas veces nosotros estamos buscando que nuestra fe esté basada en sensaciones, en sentimientos. Hay gente que su fe se basa en visiones, milagros, en voces o sueños y cualquier otra evidencia carnal. Si tu fe se basa sencillamente en evidencias como esas, te hallas en terreno peligroso. Solamente la fe en la palabra de Dios es la que nos da la seguridad de la vida eterna. Cito, 1 Juan 5, del 9 al 13, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no cree a Dios, le ha hecho mentira. Ya mezclé yo, perdón, estoy diciéndole memoria y mezclé con Juan 3 y estoy en Juan 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si ya sabes que tienes vida eterna es porque ya creíste, pero la palabra se escribió para que sigas creyendo, para que tu fe crezca. Pasa tiempo con la Biblia, léela y créela. Si Dios te dice, haz las cosas honradamente, hazlas honradamente aunque parezca que te va a ir mal, créelo. Si Dios te dice, obra de esta manera, obra de esa manera, aunque pienses que hay una mejor manera de hacerlo, porque es donde tu fe se va a fortalecer, viendo cómo Dios bendice tu obediencia. La fe lleva obediencia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú, mi Dios, has pronunciado una palabra que nos dio vida. Hemos creído, Señor, hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Gracias porque Él murió por nosotros, Señor, y hoy por Él, por la fe en su sangre, tenemos entrada a tu presencia. Pero gracias, Señor, también porque día a día podemos tener fe en tus promesas, podemos confiar en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú te has manifestado en nuestras vidas y hoy queremos recordar esas señales que has hecho. Fortalece nuestra fe. Y toma un tiempo, a mí me gustaría invitar a cada uno de mis hermanos a tomar un tiempo ahora y decirle: Señor, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Y quizás hay algo en particular que tú hoy quieres poner a sus pies, diciendo: Señor, está esto a tus pies, creo en ti. Decisiones que tomar, decisiones en cuanto a hacer lo correcto o hacerlo a tu manera. Cree en Él, obedécele y mira a Dios obrar. Padre, gracias. Oro por nosotros, pido por mis hermanos para que, Señor, la fe en tu palabra y la obediencia a ella honre tu nombre. En tu nombre oramos. Amén.